Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cómo están? Espero que todos estemos contentos, agradeciendo a Dios por la vida que Él nos está dando cada día. Gracias al Señor por sus grandes misericordias, y qué bueno que usted ya está con nosotros para un estudio más acerca del libro de los Salmos. Hoy nos toca estudiar un poquito acerca del Salmo capítulo 6. Vamos a estar meditando, leyendo esta palabra, pero antes quiero invitarles a orar para que sea Dios quien nos venga a bendecir y también venga a hablar a nuestro corazón, y así nosotros también podamos entender, comprender y poder atesorar para vivir esta palabra que vamos a escuchar hoy. Oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Querido Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso de Jesús nos acercamos a ti para darte la gloria y la alabanza. Padre Santo, a ti sea la vida, Señor, te corresponde a ti, y nosotros te pedimos que nos des, que nos compartas un poquito de esa vida en esta tierra, Señor, porque somos débiles, pero en ti hallamos fuerza para vivir, para levantarnos. En el nombre preciosísimo de Jesús, Padre, en tus manos nos ponemos. Enséñanos, Señor, y a discernir completamente lo que tú nos quieres, Padre mío, que comprendamos. En tus manos preciosas me deposito, Padre Santo. Bendice a los que ya están reunidos y a los que pronto van a escuchar este mensaje. Señor, también habla a nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Bien, vamos a leer este Salmo capítulo 6, y así dice este hermoso Salmo: en el nombre sea del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me han consumido la fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y verán avergonzados de repente. Alabanza al nombre de Jesús. Este es el Salmo capítulo 6, y así, hermanos, pues vamos a estar meditando un poquito de este hermoso Salmo. Este hermoso Salmo es llamado Salmo penitencial, y es uno de los primeros de los 7 salmos penitenciales que existen aquí en este estudio de los Salmos, en el libro de los Salmos. Es llamado Salmo penitencial porque en él David expresa el dolor en donde él estaba pasando, y también en él David demuestra que estaba siendo renovado. Él creía que lo que le acontecía era por causa de algún pecado cometido, era por causa de alguna desobediencia que él pudo haber tenido delante de Dios. Y aquí nos habla este salmo. Al principio dice: al músico principal en Nejinot, sobre Sinminit. Este salmo, como hemos estado viendo, habla de algunos instrumentos. Esta palabra que hoy habla aquí este salmo es Nejinot, y se refiere al octavo instrumento de la nota. Posiblemente
el instrumento que se utilizó en este salmo fue el bajo. Para nosotros hoy es un instrumento de cuerda que se oye grave, o posiblemente pudo haberse utilizado el arpa. Y por eso estamos viendo, ¿verdad?, que los salmos, como también poemas cantadas al Señor, tenían un instrumento donde el rey se inspiraba para adorar, para pedir a Dios a través de la oración. Y los instrumentos, pues ya estamos viendo que algunos fueron de flautas, algunos fueron de cuerdas, y este que estamos viendo acá era un instrumento que en la nota octava se utilizaba, y posiblemente era un instrumento como el bajo o el arpa. Bien, pues ya dijimos un poquito acerca de que este salmo es el primero de los 7 salmos penitenciales. Se le llama así porque es cuando David ora a Dios como una penitencia, y él le pide a Dios varias cosas, que es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Del verso 1 al verso 3, el rey, él pensaba, ¿verdad?, que Dios lo corregía, y en la corrección que Dios le estaba dando tenía siempre un propósito. Por lo tanto, aunque le era doloroso, David entendía que en esa corrección que venía de parte de Dios, él iba a aprender algo conforme el propósito de Dios para él. En este salmo que acabamos de leer, David pide a Dios que deje de usar a los hombres perversos y malos, hombres pecadores, para castigarlo. Más bien le pide a Dios que sea Dios el que lo castigue, porque Dios es dado a tener misericordia. En cambio, los hombres nunca tendrán misericordia para ofrecer mientras castigan, sino que castigan para destruir. Mientras que en la gran misericordia de Dios, Dios castiga al hombre para corregirle, nunca para destruirle. Analicemos pues los primeros 3 versículos, el 1, 2 y 3 de este salmo. Nos dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Vean que lo que está pidiendo David: Jehová, no me reprendas en tu enojo. O sea, David sabía bien que Dios sí era, ¿verdad?, el Señor que podía enojarse, y le dice: ni me castigues en tu ira. El enojo y la ira de Dios, cuando el Señor corrige, no es para destrucción de la humanidad. Cuando Dios toma la vara o su cayado para corregir a sus hijos primeramente, nunca serán para destruirle. Más bien tienen el propósito de levantarlo, de corregirlo y de ponerlo de nuevo sobre el camino recto. Entonces le sigue diciendo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Entonces aquí vemos cómo la petición del rey a Dios era: no me reprendas, no me castigues, y sáname, Señor. En todos los casos, David se sentía enfermo de su cuerpo físico y enfermo de su alma. Vean que el dolor que David sentía puede ser un instrumento para que Dios se compadezca del ser humano, pero también es un instrumento para que el hombre se arrepienta y pida a Dios misericordia. Perdón. Entonces, a veces el hombre
no quiere ser corregido por Dios. El hombre en su naturaleza no quiere experimentar el dolor. Y nosotros huimos del dolor. Pero Dios usa el dolor muchas veces para que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene y para que nos volvamos y pidamos a Dios misericordia y hallar oportuno socorro, porque Dios se conmueve a tener del ser humano esa gran misericordia y ese amor, porque fuimos creados a su propia imagen. Él nos hizo, no nosotros. Por eso Dios se conmueve a misericordia cuando nos ve sufriendo. Entonces, el dolor es un instrumento que Dios en ocasiones usa para que nosotros como pecadores busquemos a Dios y vayamos a Él en esa búsqueda de cara a cara, de ver a Dios, de conocer por qué motivo Dios me está enfrentando esta situación. Y aquí este rey David decía: mi alma, Señor, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Este verso fue citado por Jesús cuando él marchaba hacia la crucifixión. En San Juan capítulo 12, verso 17, hay un versículo, verso 27, y dice: ahora pues está turbada mi alma. Jesús está hablando aquí en San Juan 12, 27. Ahora pues está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús, como buen judío, conocedor de las Escrituras y sobre todo como el que inspiró las Escrituras, cita este Salmo 6, el verso 3 que estamos leyendo: mi alma está turbada. Y le dice: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Jesús dijo: mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre mío, sálvame. Antes bien, yo sé que para esta hora he llegado. Jesús repite este verso. No es un verso desconocido para Jesús. Cuando nosotros hablamos de nuestra alma, que nuestra alma muchas veces siente esa aflicción, nos turbamos y no sabemos qué hacer a causa del dolor y del sufrimiento, porque el hombre ha sido hecho por causa del pecado. El dolor entró, el sufrimiento entró, y la muerte como resultado del dolor, como resultado del pecado y de la desobediencia, capturó al mundo entero. Aunque el hombre fue hecho para no morir, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, inmortal. Por eso, cuando alguien fallece, no muere. En realidad solamente hay un desprendimiento del cuerpo, pero la persona sale del cuerpo, y es cuando el cuerpo queda vacío, como cuando se desocupa una casa y nos mudamos a otra. Si se desocupa esa casa terrenal, pues se va a envejecer, se deteriora y se llena de telarañas, y al cabo de muchos años se corrompe y se cae. Así es el cuerpo. Cuando la persona sale de él y va a las moradas eternas, ese cuerpo se va a deteriorar. Por eso es que hay que sepultar. Y comprender la muerte es comprender
que nosotros en Cristo Jesús tenemos la vida. Tenemos el galardón comprado. Por eso es que, aunque sabemos que un día vamos a faltar, está nuestro corazón en paz, porque solamente es un cambio de habitación, es un cambio de domicilio. Ya no viviremos en esta tierra pecadora, llena de maldad. Entraremos a las mansiones eternas, donde el Señor nos estará esperando con los brazos abiertos. Claro que las personas en ocasiones no lo logramos comprender en su totalidad y pensamos que morir es trágico, pero en realidad morir es un cambio de vida. Los que han muerto por algunas horas y han regresado porque Dios allá les ha dicho, tienes que regresar porque no ha llegado tu hora. Ellos testifican que le dicen al Señor, no quiero regresar, no quiero sentir dolor, no quiero sentir aflicción, no quiero sentir angustia, porque en el cielo todo es alegría, gozo y paz. Pero regresar a la tierra y habitar en este cuerpo mortal significa volver a sufrir. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dijo, yo ya no sé si estar con ustedes me conviene por la predicación del evangelio, pero también me conviene irme porque dejo de sufrir y cumplo mi tarea y gano el galardón. Entonces, hermanos, el dolor, estamos viendo, es el instrumento que Dios va a usar para acercarnos a Él. Y cuando tenemos algún dolor del alma, porque este dolor quizá no sea tanto físico, más bien es espiritual, necesitamos comprender que Dios va a cumplir el propósito. Y por algún motivo, David también lo comprendía así. Y él pensaba que Dios lo estaba reprendiendo porque él había cometido algún pecado. No siempre la enfermedad es motivo de pecado. No siempre estar enfermo es porque alguien está en pecado. Sin embargo, anteriormente así se pensaba. Pero nosotros creemos, porque la Biblia lo enseña, que Dios tiene un propósito. Y las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios nos acontecerán para bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, leamos el Salmo 4, por favor, y el 5. Dice la Biblia, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Los antiguos israelitas representaban esa morada como un lugar oscuro, situado en lo más profundo de la tierra. Por eso David aquí lo expresa así. Señor, en el Seol no hay quien te adore, quien se acuerde de ti. Quizá alguien tenga esa expectativa también de pensar que la muerte es un lugar oscuro, es un lugar de tinieblas. Pero en realidad el que está en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. Ha pasado realmente a la victoria. Y si nosotros vemos la Biblia, ¿verdad? Nos está hablando aquí acerca de que este hombre dice, libra mi alma. No porque David se sintiera perdido, no porque David se sintiera desconsolado y abandonado por Dios. Más bien David se sentía acorralado de sus enemigos. Por eso le pedía a Dios que lo librara de la mano del hombre. En una ocasión David le pidió a Dios que yo no caigas
que yo no caiga bajo la mano de los hombres, porque los hombres nunca tendrán piedad de mí. Es mejor caer en las manos de Jehová, porque Él es un Dios que se complace a tener misericordia. Y fue cuando Dios envió aquella plaga que exterminó de su pueblo a muchos hombres, cuando el ángel desenvainó su espada y empezaron a morir a causa de que David había censado al pueblo. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros debemos orar y decirle a Dios: Señor, que yo no caiga en manos de pecadores. Líbrame, Señor, de caer en manos de personas que no te conocen. Líbrame, Señor, de caer o de ser juzgado ante un tribunal que el juez es pagado para que de esa manera certifique una culpabilidad hacia una persona inocente. En una ocasión, un abogado, un licenciado, dijo: el caso no es que esté perdido, el caso que él llevaba ante los tribunales. El caso no está perdido, lo que pasa es que yo ya no podré hacer nada más, porque ya le pagaron al juez, sus rivales ya le pagaron al juez y el juez ha pagado al abogado, incluso me han dado a mí. Y yo ya no tengo que litigar. Por eso es importante pedir a Dios en nuestro clamor. Nos concretamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios salve a nuestros familiares, para que Dios sane a alguna persona específicamente, para que Dios nos dé un trabajo, para que Dios nos dé salud, bendición, vida eterna. Pero tenemos que pedir a Dios que Dios nos libre de caer en las garras del enemigo, que Dios nos libre de caer en lazos del cazador, que Dios nos libre de caer bajo las artimañas de Satanás, bajo la autoridad de algunos hombres. Que Dios nos libre. Es mejor, si Dios nos va a enjuiciar, caer en sus manos, porque sus manos de Dios son dadas a tener misericordia y a perdonar el pecado cuando el hombre se arrepiente. Entonces es importante saber orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos aquí este hermoso salmo que nos habla acerca de que los muertos, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En la muerte no hay memoria. En realidad, la muerte es el fin de la vida del hombre, hablando terrenalmente. La muerte es el fin de la vida de una persona aquí en este mundo. Por eso, la preocupación de los hombres siempre es dado a ver lo material y lo que nuestros ojos pueden contemplar. Y David decía: Señor, en la muerte no hay memoria de ti. O sea, alguien que está ya en el sepulcro, como esa persona ya salió de esa casa, pues en realidad no hay, ¿sí? No hay un recordatorio de las obras de Dios. En el Seol tampoco no hay quien le alabe, porque el Seol es un lugar, hermanos, donde nadie se acuerda de Dios. Entonces, el rey David habla acerca de la esperanza que tenemos los cristianos. Sálvame, Señor, de esas cosas, porque allí
Nadie te alaba, nadie se acuerda de ti. Sálvame, Señor, de caer en manos del engañador. Sálvame de morir. Si nosotros queremos, hermanos amados, seguir testificando de Dios, el Señor nos va a dar la vida. Si nosotros tenemos un propósito de vida en esta tierra, dentro de lo que son los términos divinos, Dios nos va a dar la vida. ¿Cuáles son esos términos divinos? Los términos divinos es que usted, porque la Biblia dice así, ¿sí?, que el Señor bendecirá al hombre que anda en sus caminos. El Señor le dará vida a esa persona, de tal manera que esa persona vea y sea de bendición a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El Señor bendecirá para que, dice la Biblia, el Señor te bendecirá para que veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y seas bendición, dice el Salmo 128, parafraseando todo el Salmo. Entonces, hermanos, amigos, es importante leer detenidamente los salmos, porque de esa manera nos estamos dando cuenta que no están escritos solamente a causa de la persecución que habían venido a la vida de, ya sea de David o de Asaf o de Salomón, que son los que más escriben estos salmos, sino que porque dicen verdades eternas, porque mencionan características de Dios eternas. Y es por eso que nos dimos la tarea de explicar en breve cada salmo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aquí nos dice que la esperanza de los que vivimos en Cristo Jesús es la resurrección. La resurrección. ¿Cuándo sucederá esto? En el fin de los tiempos. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos transformados para estar con el Señor. Entonces hay una esperanza de vida. Hay una esperanza. Bendito sea Jesucristo. Vamos a leer el verso 6. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Cuando vimos el Salmo 5, estudiamos un poquito la palabra gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. La oración del rey David nos muestran que no tenía suficiente fuerza, que su vida en realidad estaba siendo devastada. No sabemos en realidad cuál era la causa de este salmo por el cual él expresó esto. En los salmos anteriores vemos que a causa de la persecución de Absalón o de otros enemigos. Pero esto no sabemos en realidad cuál era la causa de ese gemir, de ese dolor, de ese lamento, lloro que dice que mojaba sus almohadas, mojaba sus sábanas, mojaba su cama. De tanto dolor se desgastó, abrumado. Él se encontraba, dice el versículo 8, porque Jehová, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad.
clamaba a Dios. No quiero saber, Señor, nada de lo que sea inicuo. David sabía bien de lo que estaba hablando. Porque sabe bien Dios, sabe bien nosotros, sabemos bien que los inicuos no estarán en la presencia del Señor. Por eso Dios muchas veces nos exhorta y nos pide y también nos da un mandamiento de que nosotros nos debemos de apartar de toda especie de mal, de personas conflictivas, de personas negativas, de personas que te debiliten y quieran hacerte caer, de personas que te inciten al pecado. Dios dice que tenemos que apartarnos de personas que nos inviten a pecar, porque ellos corren deliberadamente para hacer lo malo. Ay de aquellos que la Biblia dice dan de tomar. Ay de aquellos que la Biblia dice en la noche se acuestan pensando hacer iniquidad y por la mañana la llevan a cabo. Ay de aquellas personas. Entonces, David sabía bien que a Dios no le agrada que nosotros estemos con personas que practiquen el pecado, a no ser que les estemos invitando a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios, a que se confiesen delante de Dios para así obtener perdón. Entonces, este es el Salmo 6. Por último, vemos aquí a David, que aunque desgastado, abrumado, él podía clamar: aparta, Señor, a los que me quieran debilitar. Y el verso 10 dice: se avergonzarán ¿quiénes? Los que andan en iniquidad. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. En esta oración que David estaba haciendo, se estaba quejando de un dolor, pero dentro de su queja, también él podía adorar a Dios, también él podía agradecer a Dios, porque él veía la protección de Dios. Y por eso dice: ¿sabes qué, Señor? Yo he visto que los que quieren dañarme se han turbado, se han avergonzado, porque tú así lo has hecho. Nosotros tenemos que comprender y entender que cuando confiamos en el Señor, Él pelea por nosotros, Él lucha por nosotros, Él avanza por nosotros, hermanos. En esta tarde, noche, vamos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y así, amados hermanos, proseguir en el camino de Dios. Amén. Vamos a orar. Los invito a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre mío. Si alguien estuviere pasando algún dolor, angustia, alguna tempestad, alguna, Señor, amenaza, te pido, Señor, que tú le hagas, Padre mío, bendecir en el nombre de Jesús. Que tú le fortalezcas, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Que tú le des más de ti, Padre. Bendito y alabado sea Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que el dolor que pueda estar sintiendo alguien, Señor, sea el instrumento que tú uses para sostenerlo, levantarlo y bendecirle. En el precioso nombre de Jesús. Te pedimos, amado Señor,
que si alguien estuviere pasando un acontecimiento difícil, la muerte de un ser querido, el ser despedido de un trabajo, un divorcio, Señor, un dolor en su alma, Padre, yo te pido que tú sostengas a esa persona y que le hagas ver, Señor, el propósito por el cual tú has permitido este malestar en su alma, en su corazón. Te pedimos, amado Señor, que tú lo acerques a ti para darle vida, que tu amor y tu misericordia, Señor, sean para él, que nunca falten las misericordias del Señor, que todos los días, Señor, esa persona pueda estar volteando la mirada a ti, en señal de humildad, en señal de una búsqueda, en señal, Dios mío, de una espera, porque en ti nuestra vida está confiada y por eso, Señor, podemos decir gracias. Gracias por todo lo que ha acontecido. Gracias, Señor, por lo que estamos pasando. Bendito Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos tu protección divina, que nunca nos dejes de proteger y que no permitas que labios engañadores puedan desviarnos del buen camino, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. Que Dios los bendiga mucho, mis queridos hermanos. Luego vamos a estar ya hablando del Salmo siguiente y así sucesivamente. No se pierda ni un capítulo. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén. Bendiciones. Buenas noches.